Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, domingo 5 de abril del 2020, quiero compartirles a ustedes este nuevo trabajo de qué ha pasado en esta semana, qué nuevas conclusiones podemos estar tomando a partir de los datos que se están presentando en todo el mundo acerca del número de casos, el número de muertes, el número de pruebas que se están realizando porque tenemos más información al respecto. Entonces les voy a presentar de una manera muy amorosa, les quiero compartir todo este trabajo que estoy realizando a través del tiempo. Y sobre todo lo más importante es que quiero que nos mantengamos informados con cifras concretas, claras y de sitios serios acerca de este fenómeno de la pandemia del COVID a nivel mundial. Entonces, ya ustedes me conocen, José Fernando Orduz, y les quiero compartir esta pequeña información. Entonces, básicamente, los datos que ustedes a continuación van a ver están tomados de World on Meters, del CDC europeo, John Hopkins y del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Entonces, ¿cómo vamos? 5 de abril, en este momento estamos aproximadamente en 1.272.860 casos confirmados, con un total de muertes de 69.429 y un total de recuperados, es decir, que ya les dio la infección y ya la superaron 262.217. ¿Esto a qué corresponde? Ah, la mortalidad la tenemos en 5.45, es decir, vamos aumentando en comparación de la semana pasada y el total de recuperados 20% disminuyó, pero es porque pues obviamente ya han comenzado a aparecer nuevos casos tanto en Estados Unidos como en América Latina y eso hace que el total de recuperados empiece a ser menor. Entonces, de los casos activos en la actualidad tenemos 941.219. Eso afortunadamente sigue manteniendo la misma relación en el cual hay un 95% de esos casos activos que tienen una condición media, o sea, que decir que están estables, pero hay un 5% y esto significa que hay un 45.000 personas que están en condición crítica, que están en UCI a nivel del mundo. Los casos cerrados, es decir, o se mejoraron o fallecieron, son 331.641, que ya afortunadamente esos 262.000 corresponden a un 79% de estos casos cerrados y un 21% que ya están en este momento pues fallecidos, desafortunadamente. Entonces, les quiero compartir ahora cómo ha sido la tendencia a nivel mundial, porque aquí vamos a empezar a tener nuevas conclusiones al respecto. Un momento. Bueno, muy bien, ya he superado el impasse técnico. Entonces tenemos que esta es la curva de China, ustedes pueden observar. Acordémonos que esto está por semanas epidemiológicas, es decir, cada semana empiezan a contar nuevos casos y por eso vemos esta curva. Acordémonos que la máxima curva la tuvo China el 15 de febrero con 31.934 casos y observamos su descenso. Después les vamos a colocar rápidamente a Corea y Corea, miren la curva. Ellos alcanzaron un pico máximo de 3.836 casos y en este momento ya estamos, esta semana hubo 678 casos nuevos y ya vamos a ver cómo está el tema de fallecidos. Entonces, como todos nosotros queremos observar qué ha pasado con Italia. Entonces, miren Italia cómo va. La buena noticia es que ustedes pueden observar cómo el pico máximo fue el 28 de marzo con 39.477 casos y ya para esta semana comienza a descender. Eso es una muy buena noticia, sobre todo porque ya después de que veíamos que Italia, que por más de que se esforzaba con las medidas, más allá que se fueron tardes o no, pero se tomaron ciertas medidas, vemos que ya comenzó a disminuir. Ahora observemos el caso de España. ¿Cómo va España? España desafortunadamente ya superó el número de casos,
Pero fíjense que esta curva ya se está empezando a a descender o a hacer una tendencia menor que lo que venía. Fíjense cómo esta curva está pendiente, está mucho más alta y ya cómo va empezando a suavizarse. Eso es una muy buena noticia porque esperamos que esta semana, o sea, la próxima, o sea, a partir de mañana ya comience a tener el pico y ya comience a descender. Ahora miremos Francia. Francia, como los otros países, está empezando, como Reino Unido, por ejemplo, está empezando a presentar, miren, Francia, es la violeta, miren, Reino Unido, que es la rojita la que estoy señalando acá, siguen en franco aumento, muy posiblemente pareciéndose al componente de Italia. Miremos Irán, Irán que también comenzó muy temprano y fíjense que también está con una curva no tan ascendente, pero sigue en alza, ¿sí? Observemos cómo está Alemania y Alemania está en esta curva verdecita que también ya empezó a aplanar. Entonces eso también es una muy buena noticia porque entonces Alemania también empieza como a presentar como un comportamiento que se empezó a estabilizar. Si nosotros ponemos Canadá también, mírenla, miren acá Canadá, ¿cómo está? También está en un ascenso, pero es un poco menos pendiente. Y si ponemos a Estados Unidos, obviamente pues vamos a presentar, porque el número de casos que ha presentado Estados Unidos, miren cómo hace que se disminuyan los demás países en la magnitud y su pendiente que está absolutamente creciente. En este momento Estados Unidos está, o en esta última semana, fueron 173.279 casos. Bueno, muy bien. Entonces ahora los invito a que veamos la parte de mortalidad. Entonces, ¿cómo se ha comportado el mundo, las muertes en este periodo, en esta semana o cómo van? Miren, observemos lo mismo, Corea, observemos China, ahora miremos Italia cómo está. Y acordémonos que si vemos el comportamiento de China con el número de casos, cuando China en la semana que alcanzó su pico de casos, a la siguiente semana alcanzó su pico de muerte. Entonces fíjense que nosotros de muertos, entonces fíjense que nosotros observamos esta curva que es la de Italia y fíjense que ya también ya se comenzó a suavizar. ¿Mm? Entonces, eso esperamos que esta semana empiece a presentar una desaceleración. Vamos a mirar España, cómo va España. Y España está en creciendo, ¿no? Entonces esperamos a que esta semana comience a estabilizarse la curva y ya dentro de 2 semanas empiece a descender el número de muertes. Vamos a mirar Francia. Francia en cuanto a mortalidad, hizo un aumento de la pendiente. Vemos Irán, vemos el Reino Unido. Mira Irán ya cómo se empieza a estar estabilizándose y ya está en un tendiente a la baja. Vamos, el Reino Unido, ¿cómo está? Miremos el Reino Unido si está en franco ascenso, porque pues muy posiblemente estas 2 semanas para ellos también van a ser muy fuertes. Vamos a observar Alemania, cómo se ha comportado en tema de mortalidad y mira, fijémonos que Alemania tiene una tasa de mortalidad bastante baja. Miremos Canadá, también aquí está muy por encima por encima sutilmente de Corea del Sur. Y poniendo Estados Unidos, ¿cómo quedaría? Entonces Estados Unidos estamos acá, ¿sí? Casi está muy similar a Italia. Entonces, fijémonos que estamos Estados Unidos 5.400 e Italia 5.500. Entonces, pues aquí la buena noticia es que Italia ya se empezó a suavizar su curva. España también esperamos a que en las próximas semanas empiece a estabilizarse y a descender, mientras que los demás países europeos están con tendencia al alza, pues de los que estamos aquí analizando. Bueno, muy bien. Ahora continuamos, ahora con la tasa de mortalidad por país.
Básicamente lo que estamos haciendo es el número de muertes dividido en número de casos y ahí tenemos definitivamente Italia con 12,25 y observamos cómo va decreciendo. Reino Unido le sigue, España le sigue, Francia, ¿sí? Irán, China, Estados Unidos, ¿sí? Porque ellos se han comportado, pues porque pues, han logrado diagnosticar mucho. Entonces, por eso es que se diluye. Colombia 1,97, Corea del Sur 1,74 y Canadá 1,65. Bueno, entonces siguiendo con nuestro análisis, antes de pasar a Latinoamérica, porque Latinoamérica ya lo vamos a observar, yo quisiera que miráramos estos nuevos datos que les traemos. Entonces, la barrita azul son la cantidad de casos confirmados, ¿sí? La rojita es los casos recuperados. Esta diapositiva yo se los traje o se las puse es precisamente para empezar a observar el fenómeno de los casos recuperados, porque de allí es cuando ya empezamos a tener inmunidad poblacional. Entonces miremos que China, que ya comenzó desde hace mucho tiempo, fijémonos que China ya está, pues tiene un gran porcentaje de recuperados. Miremos Corea del Sur también, ¿sí? Miremos Canadá, que a pesar que comenzó la epidemia ya en Canadá más tardíamente, pues ya empezamos a tener casos recuperados, ¿sí? Miremos Italia. Italia hasta ahora está empezando a generar recuperar, pues a tener pacientes reportados recuperados. Irán también. Miremos España, tiene un poco más que Italia. Miremos Alemania, miremos Francia y UK casi no está muy, muy pequeño. ¿Mm? Si nosotros, ustedes me preguntarán qué pasa con Estados Unidos, claro, lo metemos aquí y Estados Unidos aquí aparece. Lo que pasa es que ellos han logrado diagnosticar o han hecho muchas pruebas y eso es lo que han logrado diagnosticar a una gran cantidad de casos y por eso es que se presenta este fenómeno. Pero lo importante es que ya empezamos a generar en algunos países, ya empezaron a bajar su pico o a bajar, ya presentaron su pico y a empezar a descender y eso genera que también empiece a subir la curva de recuperados. Muy bien. Ahora, si nosotros seguimos, ¿sí? Que esto es uno de los datos nuevos que les traigo, es para analizar lo siguiente, es ya podemos estar estableciendo cuánto es el número de pruebas que ha aproximadamente implementado cada país. Entonces observemos, miren, España ha implementado 355,000, ¿sí? Bueno, perdón. El número de pruebas es la barra azulita oscura y la azul clara es el número de casos que ha presentado. Entonces, observemos simplemente como para que tengamos una relación visual. Eso es el número de pruebas que se han hecho y ese es el número positivo. Entonces, miremos España cómo está, miremos Italia cómo está. Entonces, parece que Italia hizo más pruebas para estar diagnosticando este nivel de casos. Miren lo que ha hecho Alemania, o sea, Alemania ha hecho 918,460 pruebas. Miren Francia, mm, China ya, con China, aquí se las puse esto para realzar lo siguiente. China no tenemos reportado cuánto número de pruebas o el número de pruebas hizo. Miren Irán, UK, Reino Unido, miren Canadá, sí, miren la idea, y miren Corea del Sur. Fíjense que se comporta muy bien para Canadá, o sea, es decir, hicieron una gran cantidad de pruebas y en este momento, pues con el número de casos está muy poco. Si nosotros ponemos Estados Unidos, porque me parece muy interesante lo que hizo Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos ya hizo 1.656.000 pruebas. Y eso le ha permitido tener un diagnóstico y por eso es su relación. Entonces, ¿qué relación numérica podemos obtener ahora? Es el siguiente que les voy a mostrar. ¿Mm? Entonces, acá yo les quiero mostrar que lo que cogimos fue el número de casos dividido entre el número de pruebas y lo multiplicamos por 100. Entonces, en este momento, España tiene 36%, Italia 18%, Francia 40%, Reino Unido 24%, Irán 31%, Estados Unidos un 18%, Alemania un 10%, Canadá 4% y Corea del Sur un 2,22%. China pues no aparece porque pues no se tiene el número de pruebas. ¿Esto qué nos quiere decir? Es que en la gran cantidad de pruebas que se está haciendo, ¿cuántas salieron positivas? Entonces es esta relación. O sea, es decir, entre más número de pruebas hagamos, pues mucho más probabilidad tenemos de diagnosticar los casos, ¿sí? Y eso es una de las medidas
importantes de poder no solamente identificar los casos, sino pues para poder aislarlos. Bueno, muy bien. La siguiente es que ahora muchos de ustedes se habrán preguntado, listo, perfecto, pero es que no es lo mismo comparar la magnitud de la enfermedad de China con esa gran cantidad de población o lo mismo la población de Estados Unidos que compararla con España, con Colombia, etcétera. Entonces, lo que nosotros sí les voy a presentar en actualidad en esta diapositiva es la relación entre los casos confirmados sobre la población total del país por 10.000 habitantes. Entonces, en este momento, España por 10.000 habitantes tenemos un 27.94%, o sea, es uno de los más altos que tiene, mientras que Italia lo sigue con 20%, o sea, es decir, 20 pacientes que están enfermos en 10.000 habitantes. Francia le sigue con 13.79, Alemania con 11, Estados Unidos, miren, con 9.47, el Reino Unido con 7.17, Irán con 7.08, Canadá con 3.75, Corea con 1.97 y China, pues obviamente con 0.59. Bueno, muy bien. Y ahora, el número de muertes en población, pues, sobre población de cada país por 100.000 habitantes. Acá nos toca aumentar mucho más el rango para poder tener unos números un poco más entendibles. Y aquí básicamente estamos hablando que se presenta una muerte por cada 100.000 habitantes. En España tendríamos 26 muertes por 100.000 habitantes. Mm, Italia está muy pegadito con 25, Francia con 11.59, Reino Unido con 7.4, Irán con 4.38, Estados Unidos con 2.57, Alemania con 1.78, Canadá ya 0.62, Corea 0.35 y China 0.24. Entonces, de esta manera, el global tenemos que ya podemos empezar a estar teniendo información sobre el número de pruebas, ya lo empezamos a mirar y a comparar y a contrastar cómo se están comportando los países, pero acordémonos que cada país todavía no ha terminado la pandemia. Ya sabemos que hay una fase activa de lo que fue China, Corea del Sur, algunos países de Asia. En este momento Europa, ya algunos países ya están empezando a presentar, especialmente Italia, ya llegó al pico, ya empezó a disminuir. Eso es una maravillosa noticia. ¿Mm? Y la prevalencia, entre más podamos empezar a estar haciendo pruebas, más podemos estar identificando cuáles son los casos, pues para poder aislarlos y poder evitar que se siga aumentando la transmisibilidad. Entonces, ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa en la región latina? Perdón, o en la región americana. Entonces, para allá vamos. Vamos ahora otra vez a observar y vamos simplemente a estar cotejándonos. Entonces, miremos Brasil, como que es uno de los más exponentes. Miremos cómo está. Eso está en número de casos. Perdóname, esta gráfica es el número de casos. Ay, perdón, se me metió China y era Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá. Les estoy presentando los que más casos están presentando. A Venezuela. Entonces fíjense que todos estamos teniendo, falta aquí Argentina. Entonces fíjense que de todos los países, Brasil está con 5.639. ¿Sí? Tenemos que acá nuestro segundo es Chile con 2.127, después sigue Ecuador con 1.700, después sigue México 971, Panamá 887, Perú 960, República Dominicana 907, Colombia 798, Argentina 575 y Venezuela 25. Acordémonos que esto es la última semana. ¿Cuánto fueron los casos en la última semana? Si nosotros nos paramos en la semana anterior, vemos que casi todos tienen un comportamiento muy similar.
Entonces, pues básicamente el comportamiento está así. Si nosotros vamos a observar qué pasa con la mortalidad, entonces vamos con Uruguay, República Dominicana, Perú, Panamá, México. Es bien interesante. Ecuador, Colombia, Chile y Argentina y Brasil. Entonces vemos que Brasil sigue muy elevado y en la última semana vemos que Ecuador ha repuntado bastante. Esto nos duele mucho pues, por nuestros hermanos ecuatorianos, o bueno, pues todos los países que estamos teniendo mortalidad, pues eso nos duele en el corazón. Y el resto, pues todos están ustedes observando que como que aquí en este azulito está lo que es México y Perú, y el resto todos los demás están abajo. Entonces hasta ahora estamos nosotros comenzando a subir. O sea que nosotros nos estará esperando no solamente 2, sino 3 semanas quizás para alcanzar nuestro pico de muerte. Esperamos que sea menos para tratar de que lo que estamos tratando de hacer es aplanar la curva. Bueno, mm, eh, eh, me parece importante para la próxima, para el próximo video que ya tengamos un poquitico más tema pues para sacar la tasa de mortalidad, para sacar también el número de casos, etcétera, para ver cómo nos hemos comportado, porque pues todavía estamos hasta ahora empezando a subir. Aunque aquí me dicen que sí quieren ver sobre todo el tema de las muestras, acá en línea. Perfecto, vamos entonces a mirar cómo nos estamos comportando. Perdón, este no era. Cómo estamos haciendo con el tema de las pruebas y cómo nos estamos comportando como latinos en este tema. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que se nos fue Francia. Bueno, entonces fíjense que miren, Brasil ha hecho aproximadamente 54.000 muestras, o toma de muestras, ya ha hecho 10.360. Chile ha hecho 48.000 y ha identificado 4.161 casos. Miren Ecuador, miren México, miren Panamá, miren Perú, miren República Dominicana, miren Colombia, 23.000, miren Argentina. Entonces fíjense cómo nos estamos moviendo y la tendencia es muy parecida. ¿Mm? Entonces, y miremos cuánto sería el número de casos. Entonces, vamos acá con Chile, Brasil y Argentina. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos que observen. Uy, Brasil, ¿qué pasó? Ah, miren, acá está. Entonces, si nosotros dividimos el número de casos sobre el número de pruebas y por 100, entonces estamos hablando que Panamá está en 19%, Ecuador en 34%, Perú en 9%, Brasil en 18%, Chile en 8%, Uruguay en 7%, Argentina en 17%, Colombia en 6%, México en 12% y Venezuela en 8%. O sea, que es decir, que entre más pruebas hagamos y entre pues, más casos pues, diagnosticamos es mucho mejor. Bueno, muy bien. Entonces ahora
Sigamos el análisis de Colombia. Bueno, muy bien. Hemos quedado en esta diapositiva y Colombia. Entonces, en este momento Colombia tenemos 1.478 casos, el número de muertes 35. Fíjense cómo está esta tendencia, o sea, desde que se diagnosticó el día 6 de marzo, miren cómo está la tendencia y pues obviamente pues va a seguir incrementándose. Entonces volvemos a lo mismo, no nos preocupemos pues porque obviamente los casos se van a seguir presentando, pero la idea es que ojalá que sigamos aplanando la curva. Es el porcentaje, el porcentaje de, mm, de casos por edad. Fijémonos que entre los 20 a los 60 años se produce la mayoría de porcentaje de pacientes que tienen casos, o sea, es decir, que tienen la enfermedad, y sigue un porcentaje de 60 a 69 años y de resto entre 70, 80 y 10 y de 0 a 9 años. Entonces, eso son bastante buenas noticias. Miremos el porcentaje de atención de actual del caso. Entonces, miremos que tenemos dentro de nuestra casa, están cuidándose en la casa 79% y hospitalizados están 8.3 y 4.1. De resto ya están recuperados o fallecieron. Entonces, fijémonos que de todas maneras estamos teniendo un gran porcentaje de personas que están en casa. Eso está bastante bien. Siguiente. Esta es una diapositiva maravillosa porque acá les estoy teniendo la relación entre los pacientes que ya se recuperaron en Colombia, los pacientes que aún están hospitalizados, o sea, el azulito oscurito son los que están recuperados, el fucsia son los que están hospitalizados, los de azulito claro son los que están en unidad de cuidados intensivos y los verdecitos son los que los que fallecieron. Entonces, si ustedes pueden observar a simple vista para que ustedes tengan en cuenta lo que más, el rango etario que más se ha recuperado es los pacientes jóvenes, entre 20 y quizás hasta 50, 59 años. ¿M? De resto también, ahora, pues, digámoslo así, aquí ya tenemos, por ejemplo, hay pacientes, hubo dos pacientes mayores de 80 años que se recuperaron, o tres pacientes de 70 a 79 años, entonces, pues, vemos que también se están recuperando. Miremos el tema de los hospitalizados, que ya los hospitalizados, aquí hay un pico entre 50 y 59 años, y el resto pues todo se mantiene como estable, ¿sí? Pero definitivamente la población empieza a ser vulnerable, pues puede que sean esos hospitalizados, pero si lo contrastamos con los pacientes que están en UCI, estamos hablando que entre los 40, 50, 60, 70 y 80 son los que quizás más casos están en UCI, o sea que están en situación crítica. Algunos estudios dicen que 50% pues se recuperan y el otro 50 pues fallece. Pero pues esas son estadísticas que están siendo recopiladas en otros países y pues vamos a mirar cómo nos va en eso. Mm, y miremos los fallecidos. Y si nos fijamos que definitivamente los mayores de 60 años son los que más están falleciendo. ¿Sí? Tenemos de 50 a 59 años y después pues ya la curva se empieza a disminuir. Entonces, esto es una gráfica muy interesante porque pues a pesar de que hay pacientes hospitalizados, ¿sí? Los que más se están recuperando son los más jóvenes y los que más están falleciendo aproximadamente son los adultos mayores. Esto es importante simplemente para decirles que tenemos ya casos relacionados que cada vez más está aumentando mucho más el porcentaje, está llegando a 31. ¿Sí? En estudio están 29, pues porque obviamente todos los días se está procesando la información. Entonces, entonces, ¿qué podemos ya para terminar? Conclusiones. Italia comenzó a descender en número de casos y a desacelerarse en número de muertes. España comenzó a desacelerarse en número de casos, o sea, esperamos que ya después empiece a desacelerarse el número de muertes. El resto de países están en aumento en número de casos. ¿M? E Irán comenzó a descender en número de muertes. Y en Europa ya se están aumentando los casos recuperados. Excelente. Corea, definitivamente un ejemplo a seguir.
Conclusiones de Colombia, el rango etario más afectado son de 20 a 60 años en casos confirmados, ojo, son los casos. El 80% de los casos están en casa y 12% están hospitalizados. El porcentaje de mayor recuperación son los de entre los 20 y los 60 años, son los que más se recuperan, y el porcentaje que está en UCI son entre 40 a 90 años. Ujú. Eh, y obviamente los que más están falleciendo son los demás, eh, los adultos mayores. Y se están aumentando el número de casos relacionados. Entonces eso es lo que yo les quería compartir. Las recomendaciones, en Colombia desde ayer se hace obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. ¿Mm? Seguimos en cuarentena y aislamiento social. Se prevé aumento de casos y el número de muertes. Entonces no nos angustiemos, sino que pues la idea es que vamos a mirar dentro de 8 días a ver cómo se nos está empezando a presentar la curva. Y nuestro deseo es que sigamos con una tendencia esperada para no saturar los sistemas de salud. Hay una de las cosas interesantes durante esta semana, la ivermectina surge como una alternativa de manejo y también la vacuna de la BCG, o sea, los pacientes que han estado vacunados contra la BCG, hay una relación que tienen menor probabilidad de complicarse, o sea, es decir, que si están en una UCI se complican menos que los que no la tienen. Entonces, ya por último, esperanza, fe, optimismo, cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual. Por favor, sigamos haciendo ejercicio, sigamos alimentando bien, tengamos un muy buen contacto con toda nuestra parte espiritual, ¿sí? Tengamos contacto también virtualmente a través con nuestros familiares, amigos, etcétera. Y tenemos que estar esperando, tener una espera muy paciente con todo el tema de la economía. Tranquilos que eso se tiene que resolver. Entonces, muchas gracias. Espero que sea así muy útil para ustedes. Siempre quiero ser mucho, mucho más concreto, pero definitivamente hay mucha información, cada vez va creciendo la información pues para poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias y feliz noche.